Bueno, ahora veremos demostraciones. Esta parte no es en sí de lógica, de álgebra lineal, pero esta parte de lógica la estaremos utilizando porque durante el curso de álgebra lineal haremos muchas demostraciones y queremos hacer algo autocontenido. Entonces será muy breve un repaso a las demostraciones. Bueno, aquí hay dos libros, cómo leer y hacer pruebas y una matemática discreta. Cualquier libro de matemática discreta, de lógica, puede servir bien, ¿eh? El plan de exposición es lo siguiente. Vamos a ver dos lógicas, la lógica proposicional y de primer orden. Y veremos el principio de inducción, sí, matemática, tanto el débil como el fuerte. Todo esto con el fin de que podamos hacer todo tipo de demostraciones. ¿Sí? Nosotros nos acercaremos a la lógica como si fuese un lenguaje más, viendo su sintaxis, es decir, cómo escribir bien las oraciones, y la semántica, que quiere decir cómo, qué es lo que significan esto que he escrito, ¿verdad? En sí, yo la lógica lo voy a escribir con proposiciones, oraciones, y voy a usar deducciones o inferencias lógicas para descubrir nuevas oraciones que ya estaban en las oraciones primeras, en las previas, solo que las voy a las voy a explicitar, ¿sí? Y con esa forma de explicitar yo podré darme cuenta de algunas cosas que estaban escondidas en la primera parte de las oraciones, y con esto voy a decir que ya gané conocimiento. Las oraciones pues me van a servir para describir hechos del mundo o de lo que yo quiero estudiar. ¿Por qué la necesidad de este nuevo lenguaje al que le estamos llamando lógica? Es porque los lenguajes naturales son ambiguos, no nos permiten describir de forma única en muchas ocasiones lo que queremos, o incluso pues podemos decirlo o estructurarlo mal. Por ejemplo, aquí Juan vio un hombre con un telescopio. Parece que todo el mundo lo entiende cuando yo digo Juan vio un hombre con un telescopio, está bien, pero si pregunto quién trae el telescopio, Juan o el hombre, pues ya no me lo pueden decir, porque puede ser que Juan a través de un telescopio vio al hombre, o Juan vio al hombre que traía consigo, que portaba un telescopio. Entonces, por esto necesitamos un lenguaje formal, algo que nos elimine esas ambigüedades, y esto será nuestra lógica, ¿sí? Vamos a ver cómo hacer bien las oraciones, y vamos a ver cómo las oraciones reflejan los estados o hechos y los estados mentales que yo me puedo hacer de estos hechos. Hay muchas lógicas, no nomás son estas dos, muchísimas más. Y las que veremos de primer orden y proposicional pues describirán los hechos del mundo y van a ver las relaciones entre ellos, y solamente podemos saber si son falsos o verdaderos. Los estados mentales que yo me puedo hacer solamente van a ser falso o verdadero. Bueno, para empezar a escribir mis oraciones, yo le voy a llamar proposiciones, y voy a tener estos operadores o conectivos lógicos, ¿sí? El paréntesis se vale, la coma se vale, esta paréntesis se vale, y todos los demás símbolos que están aquí adentro se valen, ¿sí? Los separadores pues son separadores, no dan más información que el ámbito o la precedencia de los operadores. Cuando es confusa pues los usaré, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer es escribir bien estas proposiciones elementales u oraciones. ¿Qué es una proposición elemental? Es lo que tengo aquí. Es una oración a la que yo le puedo asignar con un valor de verdad sin ambigüedad. Por ejemplo, yo puedo decir que este punto que he escrito es verde. Entonces, ustedes saben que es falso, porque lo están viendo. Entonces, sin ambigüedad pueden darle un valor de verdad, falso o verdadero. Y a decir verdad, como nosotros también luego partimos de construcciones axiomáticas o algunos postulados, podemos aceptar cosas que sean falsas o verdaderas sin atenernos a si eso ocurre o no en el mundo físico. Simplemente es el valor que yo le estoy dando, ¿no? Alguna otra proposición, x es menor que 5, pues esta proposición no es proposición definitivamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber si es falsa o verdadera. Depende del valor de x. Entonces, lo que es proposición elemental es una oración que sin ambigüedad yo le puedo decir si es falsa o verdadera.
Toda proposición elemental será una expresión bien formada, estará bien hecha en mi lógica. Si yo tengo que ya alfa ya es una proposición, una expresión bien formada, entonces escribir esto, todavía no sabemos qué significa, lo estoy escribiendo, posteriormente veremos qué significa, también es una expresión bien formada. Si yo tengo dos expresiones bien formadas, esto serán expresiones bien formadas y aplicaciones finitas de ellas. Es decir, si yo tengo alfa y beta, yo puedo poner esto implica beta y sigo formando expresiones bien formadas porque esta ya era bien formada y yo sé que poner que una bien formada con otra bien formada y poner esto en medio también está bien formado, y así me puedo ir haciendo todo lo que yo quiera, pero un número finito de veces. ¿Para qué? Para que esta expresión, que ya es más larga, que es ya no es elemental, es una compleja o compuesta, ¿sí?, yo pueda en un momento dado saber su valor de verdad, porque necesitaría estar analizando paso a paso hasta terminar. Si es infinito, pues nunca voy a terminar. Entonces, como yo necesito saber si es falso o verdadero, necesito que esto sea finito. En la lógica proposicional describiremos los hechos por medio de proposiciones, y los valores de verdad que pueden tener estas proposiciones son exclusivamente falso o verdadero. Entonces, lo que va a estudiar la lógica es el valor de verdad, si lo que significan estos, de estructuras complejas, de proposiciones complejas, atendiendo nada más a la estructura, la semántica. ¿Sí? No quisiéramos utilizar lo que le llamaremos tablas de verdad, aunque sí lo podemos usar, ¿sí?, porque una tabla de verdad nos hace explicitar todos los posibles valores que pueden tener nuestras proposiciones. Y como veremos enseguida, a poco que el número de proposiciones crezcan, la tabla puede crecer. Veamos qué estamos diciendo. Bueno, nomás un recordatorio: que el pizarrón es blanco, pues sería una proposición, porque sabríamos si es falso o verdadero. X es menor que 8 no es proposición. A las proposiciones sin conectivos les llamaremos elementales, simples o atómicas, y a las que tengan conectivos, pues compuestas o complejas incluso. Aquí está la primera tabla de verdad que tenemos, y es para el conectivo y o conjunción, y se escribe así. ¿Sí? Así lo escribiremos de ahora en adelante, la conjunción. Y el significado es el siguiente: si las dos premisas que componen esta compuesta, las dos proposiciones que componen esta compuesta son verdaderas, la compuesta es verdadera; si no, es falsa. A esto que está aquí se le llama la tabla de verdad, ¿sí? Y si se fijan, tengo las proposiciones elementales P y Q y todas las posibles combinaciones de ellas. Como es falso o verdadero, nomás son dos, tengo dos proposiciones a la 2, ¿sí? Si tuviese 3 proposiciones, pues sería 2 a la 3 y así, los valores de verdad al número de proposiciones. Como se ve, estar haciendo esta tabla de verdad para números grandes de proposiciones, por ejemplo 30 o 40, pues es demasiado grande la tabla y no se volvería práctico demostrar o saber qué valor de verdad tiene mi proposición compuesta a través de la enumeración de todos ellos. Pero cuando es pequeña, pues sirve. Y sobre todo nos servirá para las bases, para establecer las bases, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo que la conjunción, como dijimos, simplemente es, ¿cómo se llama? Verdadero si todos los dos anteriores, las elementales, son verdaderas, y si no, es falso. La disyunción será falsa solo si las elementales son falsas y verdadero en cualquier otro caso. Si hay por ahí una verdadera, se volverá verdadero mi proposición compuesta de P o Q. La negación es ese símbolo que tengo ahora aquí, ¿sí? Y simplemente cambia el valor de verdad. Si la proposición elemental es falsa, la negación de ella se vuelve verdadera y viceversa. La condicional, el otro conectivo. Este conectivo, ¿sí?, solo será falso si el antecedente, así se va a llamar en este conectivo, a la primera se le llama antecedente y a la segunda consecuente. Solo será falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿sí? Si el antecedente es falso, ¿sí?, no importa lo que venga aquí,
diremos que es verdadera porque se puede cumplir las cosas. O sea, eso no se, no se puede evitar, ¿verdad? Adelante veremos ejemplos para que se entienda bien esta tabla, pero ahora apréndansela de que si esto es verdadero y esto es falso, esto dará falso. Esta forma de la condicional, ¿sí?, la podemos leer de muchas formas en los libros, nos van a aparecer muchas formas de leerlo. Por ejemplo, P implica Q. Así es como lo podemos leer, P implica Q. También podemos leerlo si P, entonces Q. Fíjense, si P, entonces Q. ¿Sí? La partícula si está pegado a P. Entonces la flecha va de ahí, de donde está la partícula si, hacia adelante. P solo si Q. ¿Sí? P es más fuerte que Q y Q es más débil que P. El otro conectivo es la condicional, bicondicional o equivalencia. Y solamente será verdadero en el caso de que ambos sean verdaderos. ¿Sí? Cuando cambian de valor de verdad será falso. Bueno, también tenemos varias formas de leer este conectivo. P bicondicional Q. Lo tenemos así como P sí y solo si Q. Y P es necesario y suficiente para Q. Bueno, como vamos a estar trabajando aquí en demostraciones, vamos a ver qué es esto de P sí y solo si Q. Este es un conectivo lógico, es nuestro conectivo que ya conocíamos, ¿sí? Entonces está P sí y P solo si Q. Entonces si yo leo el primero si Q, entonces P, se fijan que la partícula si está pegado a Q, entonces tendría esta parte, ¿sí? Y en la otra forma tendría P solo si Q, y bueno, me puedo ir hacia atrás, P solo si Q es esta forma, entonces es esta forma. Sí, ahí están las dos. Y la partícula I quiere decir que hay que unir esas dos. También se puede leer como P es necesario y suficiente para Q. La partícula sí es la suficiencia. No sé si en Q lo leímos. También podemos decir aquí, nos faltó una forma, que P es suficiente para Q. P es suficiente para Q. ¿Sí? Con que ocurra P, ya sabemos que Q ocurre si esto es verdadero, ¿verdad? Entonces, aquí, esta que está implicando en esta sala se le llama la suficiencia, ¿sí? Y esta se le llama la necesidad, ¿sí? Entonces, cuando veamos un sí solo sí, el que va al revés, por así decirlo, es la suficiencia y el que va en directo es la necesidad. Bueno, aquí son los primeros ejercicios utilizando las tablas de verdad. Tenemos P, Q y R, tenemos tres variables. Entonces me va a dar 2 a la 3 combinaciones, son 8 como se ven aquí. Y lo que tenemos que hacer es ver los valores de verdad de esta, etc. Para hacerlo, pues primero tenemos que poner P o Q como columna y resolver P o Q, que nomás se refiere a estas dos. ¿Sí? P o Q será verdadero en el caso de que alguna sea verdadera. ¿Sí? Si se fijan, aquí hay unas verdaderas y aquí hay unas verdaderas, entonces todas estas son verdaderas. Y en este caso estas dos son falsas y por eso son falsas. P y Q se requiere que ambas sean verdaderas, pero ahora estamos hablando de Q y R, perdón, estamos hablando de Q y R. Entonces sean verdaderas en este caso y aquí sale verdadero. Y son verdaderas en este caso y aquí sale verdadero. ¿Sí? Y ya podemos resolver P implica Q. Si se fijan, para que sea verdadero, basta que este sea falso o que cuando este es verdadero, este también sea verdadero. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Cuando P es falso, siempre da verdadero. ¿Sí? Y cuando es verdadero, necesito que Q y R sea verdadero, pero se fijan aquí todos estos son falsos, entonces esto va dando falso. Y aquí es verdadero y aquí también es verdadero, entonces da verdadero. Y el otro es no Q implica no P. Bueno, lo mismo, si no Q es falso, con toda la negación es falso, pues ya siempre será verdadero, pero necesito que esto sea verdadero para que su negación sea falso. Estamos Q y R,
en este caso y en este caso debería de ser verdadero, porque no importa, cuando yo lo niegue me va a ser falso y no importa lo que venga, siempre será verdadero. Ahora en los otros casos en que este es falso, cuando lo niegue se vuelve verdadero y tengo que ver si no P es verdadero. Fíjense, en este caso es verdadero cuando lo niegue y no P al negarlo también será verdadero y por eso tendré verdadero. Y así voy analizando y me queda la tabla de verdad. ¿Sí? Así es como construimos nuestras tablas de verdad, haciendo las combinaciones y viendo poco a poco lo que tenga precedencia, resolverlo primero y luego lo que siga, ¿no? Hasta terminar. Aquí podemos darnos cuenta de algo más. Estas dos tablas de verdad son iguales. Cuando las tablas de verdad son iguales, nosotros vamos a decir que P implica Q y R, ¿sí? Es equivalente, lo pondremos así, a no Q y R implica no P. ¿Por qué? Porque las tablas de verdad coincidieron. No es que las proposiciones sean las mismas, tienen diferente estructura, pero sus tablas de verdad coinciden y por lo tanto vamos a decir que son equivalentes y para eso usamos este último signo que nos hacía falta. ¿Sí? Bueno, ahora hay que verificar las leyes de Morgan, es lo que nos toca, y son estas dos que están aquí. Es la negación de la disyunción, aquí tengo aquí, es la conjunción de las disyunciones. Y aquí está la negación de esta conjunción, es la disyunción de estas negaciones. Lo haremos por tablas de verdad, nada más aparecen dos premisas, aquí dos variables, dos proposiciones elementales. Entonces me dan 2 a la 4 combinaciones, las hago. Saco P o Q, saco la negación de P o Q y por otro lado puedo sacar esta. Y veo que las tablas de verdad coinciden en ambos casos. ¿Sí? Aquí estas dos coinciden. ¿Sí? Estas dos coinciden y son son equivalentes entonces las dos. De acuerdo a la primera ley de Morgan, pues es cierta. Y luego hago P y Q, la tengo aquí, la niego y como se ven, estas dos coinciden. Y tengo que mis leyes de Morgan son ciertas. Ya están demostradas, las podemos usar con seguridad. Las otras dos equivalencias, pues háganlas de tarea y me avisan. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es la lógica proposicional? Aquí pues tenemos que es una tautología o una contradicción. Veamos. Tengo estas dos que yo tenía hace rato de las leyes de Morgan, ¿verdad? ¿Sí? Verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. Si yo le pongo el bicondicional en medio, ¿cómo sería? Verdadero con verdadero, ¿qué me da? Pues verdadero. Falso con falso, verdadero. Falso con falso, verdadero. O sea, con que coincidan los dos, el condicional sale verdadero. Si se fijan, no nos importa, esta parte fue verdadera sin importarnos los valores de verdad de las proposiciones que la componen, de las elementales. Entonces, como siempre es verdadero para toda posible combinación de valores de las proposiciones elementales, entonces se dice que esta es una tautología y la representamos con un símbolo de cuadro lleno. La contradicción, por su parte, fíjense aquí le quité la negada para que esta se convirtiera en otro valor. Siempre va a dar falso. Entonces esto será una contradicción. Entonces, sin importar, ¿sí?, los valores de verdad de P y Q, de esta proposición compuesta que solamente tiene P y Q, siempre es verdadera, se llama tautología. Siempre es falsa, se llama contradicción. Por notación, cada entrada será una interpretación. Por ejemplo, aquí estaré diciendo que es la interpretación falsa-falsa, interpretación falsa-verdadera, interpretación verdadera-falsa, interpretación verdadera-verdadera. Porque la tautología también podemos decir que es siempre verdadera para toda interpretación de las elementales. Es lo mismo y ya está, ¿no? Eso es una tautología y eso es una contradicción. Bien, ahora veamos estas proposiciones que tengo aquí. Son de lo más importante que hay y podemos hacer las tablas de cada una de ellas. Vamos a hacer la tabla de esta que está aquí. Entonces, tengo dos proposiciones nada más, P y Q.
será falso, verdadero, falso, verdadero. Esto será falso, falso, verdadero, verdadero. Y tengo P implica Q, que es la primera que tengo ahí entre paréntesis. Y tengo falso, esto será verdadero, verdadero. Esto será falso y esto será verdadero, ¿verdad? Atendiendo a la tabla de verdad de... Y luego tendré esta otra P implica Q y P, es la que me dice ahí. Entonces, si se fijan, P implica Q y P, aquí está verdadero, implica falso, esto es falso, verdadero implica falso, es falso, falso implica verdadero, es verdadero siempre que tenga falso en... perdón, estoy haciendo es una I, estaba haciendo una implicación, dejen, rectifico, y es verdadero y falso, falso, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, también es falso, verdadero y verdadero, esto es verdadero. Entonces aquí nada más tenía un error, es un falso. Y luego tengo que seguir P implica Q y P. P implica Q, ya lo pasamos, y P ya lo hemos resuelto, y ahora tenemos que ponerle implican Q. Entonces, si tengo falso, esto es verdadero, 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 esto yo estoy falso, y este verdadero implica la Q, que también es verdadera. Entonces, esta es una tautología. ¿Sí? Todas las proposiciones que tengo aquí, chequenlas con las tablas de verdad, sería un buen ejercicio. Son tautologías y son muy importantes para nuestro razonamiento. Tan importantes que ahí están, tienen nombre propio todas ellas. Fíjense que cuando yo sé que algo es una tautología, por ejemplo, antes solamente sabía que era una implicación, pero ahora yo sé que esto es una tautología, entonces escribo con doble flecha. Doble flecha la utilizo no porque se va más bonita la escritura, sino porque le estoy diciendo, yo ya hice la prueba, la demostración, y sé que esto es una tautología. Entonces ya no se preocupen, confíen en mí, claro. Si no confían, pues hagan la verdad, hagan las tablas de verdad. Pero todas estas son tautologías. Y ese símbolo de doble flecha, sí, o de doble línea en la flecha, ya sea de esta o la bicondicional, se utilizan exclusivamente cuando ya nos dimos cuenta de que son tautología. Antes no. ¿Sí? Bien, pues la primera se llama simplificación, porque si yo tengo que P y Q implican P, o sea, imagínense que P y Q es verdadera. ¿Qué es lo que está pasando? Que para que esto sea verdadero, ambos tuvieron que ser verdadero. Entonces, P también es verdadero y la implicación va a ser verdadera. Si P y Q es falso, no importa lo que valga P, esto sigue siendo verdadero. O sea que siempre sería verdadero. Y así puedo ver todas. La primera se llama simplificación porque de 2 pasé a 1. La segunda es adición porque de 1 pasé a 2, pero con forma disyuntiva. Fíjense que si P es verdadero, la disyunción, como P ya es verdadero, sigue siendo verdadero, entonces está bien. Y si P es falso, ya no importa cuánto valgo esto, será verdadero. ¿Sí? La condicional, pues si yo tengo algo verdadero implica, si yo tengo algo verdadero que es Q, entonces algo puede implicar Q. Si este algo es falso, esta proposición es verdadera. Si este algo es verdadero, como Q también es verdadero, ya está. ¿Sí? ¿Está bien? Sería lo mismo. Imagínense el caso en que este sea verdadero y este sea falso. Ustedes me dirían, esta, de acuerdo a la tabla de verdad, es falsa, esta flecha, esta condicional. Sí, pero si me están diciendo que Q es falsa, ya no importa lo que venga alto, esto sigue siendo tautología porque es verdad. ¿Sí? Y aquí está el silogismo hipotético, si P implica Q y Q implica R, bueno, podemos seguir hasta P implica R. Aquí está el disyuntivo, ¿sí? Si yo tengo que P implica Q y R implica S, y se dio o P o R, entonces podemos concluir Q o S, ¿sí? Si P implica Q y se dio P, entonces concluimos en exclusiva Q, y si P implica Q y se dio no Q, aquí hay un error, entonces sigo no P, ¿sí?
Estos dos son los más importantes, uno de los más importantes, son importantes, ¿verdad? Pero este se usa mucho. El modus ponendus ponens, el modo agregando agrego. Yo tengo una y agrego algo, sigo agregando. Y el otro es el modus quitando quito. Yo tengo algo, quito algo y sigo quitando algo. ¿Sí? Esto sirve cuando tengo ¿cómo se llama? Muchas formas de hacer que algo no pase. Por ejemplo, yo puedo poner que si el coche camina, entonces tiene gasolina, ¿verdad? Suponiendo que tenemos un auto de gasolina. Entonces, si el coche camina, entonces tiene gasolina. ¿Sí? Y el coche camina con seguridad que tiene gasolina. ¿Sí? Si el coche camina, entonces tiene gasolina. No quiere decir que si tenga gasolina el coche deba caminar. Aquí nomás digo que si camina es porque tiene gasolina. Al revés, quién sabe. ¿Sí? Entonces el coche camina, tiene gasolina. ¿Sí? Entonces, si tiene gasolina, si me aseguran que está caminando, entonces les aseguro que tiene gasolina. Volvamos a lo mismo. Si el coche camina, entonces tiene gasolina. Y no tiene gasolina, entonces con seguridad no puede caminar. Es lo que nos está diciendo estas formas, ¿no? Hay más cosas dentro de la lógica. Las que tengo ahí, que son tautologías, son muy importantes. Y tengo estas equivalencias, que al final de cuentas es una tautología, pero las vamos a ver como equivalencias. Por ejemplo, P implica Q. Si hacen la tabla de verdad, es la misma que no P implica o Q. Vamos a hacerla por aquí al lado para no estar... es verdadero, falso y verdadero. Falso, falso. Y la P implica Q. Si el coche camina, entonces tiene gasolina. Si el coche no camina, entonces no tiene gasolina, pues puede ser verdadero. Si el coche no camina, puede tener gasolina, pues sí, también puede darse y es cierta. Si el coche camina, entonces no tiene gasolina, esto no puede ser cierto, definitivamente no, ¿verdad? Y si el coche camina, tiene gasolina, pues es cierto. ¿Sí? Y ahora hacemos no P. No P es la negación de esto, sería verdadero, verdadero, y falso, y falso. Y luego no P o Q. Verdadero con falso es verdadero. Verdadero con verdadero sigue siendo verdadero. Falso con falso es falso. Y falso con verdadero es verdadero. Sí, porque es una O. Si se fijan, las tablas de verdad coinciden y por eso les llamamos que son equivalentes. También podríamos decir que entre estas dos, entre esta y esta, hay una tautología porque como van a coincidir, esto siempre va a ser verdad. ¿Sí? A esto le llamamos condicional disyuncional, porque tengo una condicional y llevo una disyunción. ¿Sí? Ahora, si se fijan, esta es una bicondicional y tengo dos condicionales, por eso le llamo condicional bicondicional. Esto es la contrapuesta. Sí, esta explicación, esto que tengo aquí es la contrapuesta. Se parece mucho al tollendus tollens, pero lo puedo hacer por tablas de verdad directo y es igualito. Entonces, esto es la contrapuesta. Si yo tengo P implica Q, no, es lo mismo que no Q implica no P. Y además, tengo ciertas reglas de distribución de un símbolo sobre otro. Por ejemplo, de la conjunción sobre la disyunción o de la disyunción sobre la conjunción. En sí lo pudiese ver como algo de un álgebra, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que las tablas de verdad de esto y esto coinciden. Lo puedo pensar como una distribución, es una equivalencia. Si quieren pueden verlo como una distribución de que P y Q R es P y Q o P y R. Y P o Q y R es P o Q y P o R. Hay algo más que decir en esta transparencia y es muy importante. Nos está diciendo que la bicondicional no es necesaria dentro de mi lógica, porque la puedo escribir como dos condicionales. Y además me está diciendo que la condicional no es necesaria dentro de mi lógica, o sea que nada más necesito dentro de mi lógica la conjunción, la disyunción y la negación. Con eso estaría completa.
Lo que pasa es que para mí es más fácil pensar en que P implica Q, que si el coche anda entonces tiene gasolina, que el coche no anda o tiene gasolina, ¿verdad? Se oye más natural la otra forma de pensar y por eso las mantenemos en nuestra lógica. Bueno, la inferencia lógica es el proceso que me va a permitir obtener una proposición cierta, que es la conclusión, a través de otras proposiciones ciertas que le vamos a llamar premisas, también de tautologías y las reglas o leyes de inferencia. Las leyes de inferencia nos dicen lo siguiente: si yo tengo que en cierto lugar de la inferencia ya sé que P es cierta y entró también Q como cierta, entonces puedo concluir esta. ¿Sí? Si yo tengo una tautología, yo siempre la puedo introducir. Las tautologías siempre son verdad. Entonces, si tengo una phi, que es una proposición, no sé qué valor de verdad tenga, pero si yo le pongo phi y una tautología, no le he cambiado el valor de verdad a toda esta proposición, porque phi, si es verdadera, y la tautología, que también es verdadera, sigue siendo verdadero. O si phi es falsa y la tautología es verdadera, todo esto seguirá siendo falso. O sea, no le cambio los valores de verdad, entonces seguiría siendo lo mismo, ¿no? Si yo tengo phi y tautología, se fijan, si esto es verdadero siempre, pues el valor de verdad de esto será el valor de verdad de phi. Entonces no le cambiaré nada. Pero si yo tengo ya una tautología, la puedo usar para resolver cosas. Por ejemplo, si tengo una tautología que es una implicación y tengo el antecedente verdadero, entonces tendré el consecuente verdadero. Vamos a ver cómo se usan estas cosas. Aquí está. Si yo tuviese que esto es verdadero y también se dio P, si se fijan, P implica Q y se dio P, entonces por el modus ponens, que es la tautología que vimos aquí, esta que está aquí al final, esta el modus ponens, si P implica Q y se dio P, entonces se sigue Q. Entonces de esta, si P implica Q y se dio P, entonces sigo Q. Y tengo que explicar qué usé, el modus ponens de 1 y 2. También puedo usar la otra, ¿verdad? P implica Q y no se dio Q, entonces con el tollens sé que no se dio P. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo nuestra inferencia en el uso de tautologías. En sí, yo ya no voy a meter la tautología dentro de mi sistema, la puedo poner, no tendría ningún error, pero lo puedo explicar a un lado de qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Bueno, lo que yo voy a tener que, la pregunta que me van a decir siempre es, tengo esta conclusión que es psi, así como está acá en esta definición, ¿sí? Tengo esta conclusión que es psi, y es una demuestra o es una consecuencia, bueno, aquí la definición dice que es una consecuencia lógica de esto. Se escribe así: psi es una consecuencia lógica de todo esto. ¿Sí? Vamos a decir que psi es una consecuencia de todo lo que está aquí. Si toda interpretación verdadera de esto que está aquí es una interpretación verdadera de esto. Es decir, si todas las combinaciones que me dan ciertas, ¿se acuerdan que las combinaciones eran las interpretaciones, eran las combinaciones de los valores de verdad de estas, elementales, porque estas no necesariamente son elementales, pero si le ponemos elementales, si le doy una combinación de valores aquí, falsos y verdaderos, y me da que todo esto es verdadero, ¿sí? Pues debe ser que también esa misma combinación debe ser verdadera acá, para que sea consecuencia lógica. Algo que les voy a decir ahora, cuando yo establezco una definición, lo que estoy diciendo que esto que está aquí, ¿sí? O como por corto es esto, es lo mismo, es igualito a esto que está aquí, ¿sí? A todo lo que está acá del otro lado. ¿Esto qué es? Yo puse la partícula sí, y aparentemente nada más es, lo primero implica lo segundo, pero cuando estamos en una definición vamos a usar sí y lo que queremos decir es una equivalencia total. Solo que es costumbre, es buena práctica escribir nada más sí, y todo el mundo sabe que en la definición lo que está antes del sí es equivalente a lo que está después del sí. ¿Sí? Entonces, yo puedo utilizar indistintamente consecuencia lógica o las interpretaciones verdaderas de lo de abajo y de sí. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver un teorema que dice que
psi es una consecuencia lógica de todas las phis que tengo aquí, y aquí sí tengo un sí solo sí, ahora en los teoremas sí lo uso, esto es equivalente, me está diciendo, es un equivalente a que esto sea una tautología, o sea que esto siempre sea verdad, ¿sí? Es trivial, pero vamos a hacerlo, de lo que está arriba, y muchas veces estaremos demostrando esto para saber que esto es una consecuencia lógica al otro, ¿verdad? Si yo tengo el sí solo sí, ya hemos visto en la condicional bicondicional que A sí solo sí B, tengo que demostrar A implica B y B implica A. O sea, tienen que demostrarse los dos porque tengo una I en medio de ellos dos, ¿sí? Entonces, así lo vamos a partir aquí en dos casos. Cuando la tautología, psi, consecuencia lógica, esto va a ser cierto, entonces B debe ser cierto, ¿sí? Y al revés, cuando B debe ser cierto, A debe ser cierto. Como yo sé que cuando A es falso, siempre va a ser verdadero, entonces, en este caso, por ejemplo, no voy a probar el caso cuando es falso, no tiene caso, me lo han regalado, está por hecho. Entonces voy a probar el caso cuando A es verdadero. Entonces, cuando A es verdadero, miren, lo estoy poniendo aquí. Si toda interpretación verdadera implica que es interpretación de verdadera, es lo que tienen aquí abajo de la definición. Lo que están diciendo aquí, consecuencia lógica. Si phi es consecuencia lógica de phi, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es que toda interpretación verdadera de esto, todo de esto que está aquí adentro, fíjense que ya no es una la otra, sino ya pusimos la implicación que tenemos aquí a lo que queremos llegar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues cuando esto es verdadero, el otro es verdadero, ¿sí? Entonces, cuando esto es verdadero, yo sé que es verdadero porque la consecuencia lógica me dice que cuando esto es verdadero, esto es verdadero. Entonces va a ser verdadero, ¿sí? Ahora, en el otro caso, cuando esto sea falso, cuando la interpretación sea falsa, no me importa lo que venga aquí, si esto es falso, no me importa lo que venga acá, siempre será verdadero. Entonces, en ambos casos es verdadero y por lo tanto tengo una tautología, que es lo que quería demostrar, que esto siempre es tautología. Esto siempre es verdad, ¿sí? Ya está para un sentido. Ahora, en otro sentido, si esto es una tautología, que quiere decir que para cualquier combinación de valores de verdad esto siempre es verdad, ¿sí? Entonces, en especial para cuando este es verdadero, se tiene que cumplir es que esto es verdadero, porque si no es cierto, si esto fuera falso, esto no sería tautología. Entonces esto es verdadero y por lo tanto la interpretación verdadera de esto es interpretación verdadera de esto y por lo tanto es consecuencia lógica. Y ya demostramos que psi es una consecuencia lógica de psi phi. Esto es una técnica de demostración, vamos a estudiarlas, está aquí nada más. La pusimos como primera para entrenarnos un poco y sobre todo para decir, tengan confianza en que a veces voy a hacer esto, pero ya sé que es cierto, aquí está la demostración. Sí, cuando vea que si es una consecuencia lógica voy a usar esto, pero ya es cierto, ¿sí? Entonces ya podré hacerlo con cierta confianza o con la confianza plena más bien de que estoy haciendo lo correcto. Aquí está otro teorema que es una contradicción. Vamos a ver enseguida que esto es evidente también, ¿sí? Y bueno, tendremos con eso muchas técnicas de demostración. Vamos a ellas. Aquí están, el método directo. No lo voy a mencionar porque en el primer ejemplo lo voy a usar. Entonces, esto no me interesa. Si yo tengo una implicación que quisiera demostrar si es un teorema o no, si es una tautología o no, entonces lo que yo voy a usar en el método de reducción al absurdo, la conclusión la voy a meter negada, ¿sí? Y voy a empezar el método directo. Y si llego a una contradicción, si llegase a una contradicción, voy a decir que Q es verdadero y por lo tanto esto se cumple, ¿sí? Esto se basa en que si yo tengo esa tautología, si ustedes tienen que esto, introducen lo negado, implica una contradicción, ¿sí? Lo que quiere decir es que esto es cierto, ¿sí? Esa es la reducción al absurdo. Voy a regresarme un poquito a las dos anteriores, nada más para darle validez a lo que estaban antes, y regresamos a las demostraciones, las técnicas de demostración aquí. Si se fijan, aquí tenía esta implicación, y la técnica de reducción al absurdo dice mete la conclusión negada, y esto debe ser una contradicción. Entonces, si esa técnica es cierta,
porque es cierta porque hay una tautología que lo dice, entonces este teorema también es inmediato, es cierto. Bueno, vamos a ver cómo lo haríamos, estos métodos, cómo los usaríamos realmente. Bueno, con este ejemplo veremos la técnica de demostración a lo absurdo y también de paso veremos cómo se hace en directo. ¿Sí? Aquí tenemos esto que tenemos aquí, son nuestras famosas phi 1 hasta phi 3, así le habíamos llamado, ¿verdad? Y deseamos ver si no S, que es nuestra psi, es una consecuencia lógica de estas. Entonces ya sabemos que lo que tenemos que demostrar es que la proposición 1 y la proposición 2 y la proposición 3 son una consecuencia lógica, o es una psi o no S, es una consecuencia lógica de estas tres. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al método de reducción a lo absurdo, lo que tenemos que hacer es introducir la conclusión negada. Lo que quiero concluir es no S, entonces yo tengo como premisa auxiliar S, que es la conclusión negada de lo que deseo ver si es una consecuencia lógica de lo anterior. Y de aquí para allá, hacia adelante, ya se sigue el método directo. Una vez que introduje la premisa auxiliar, que es la conclusión negada, todo se pone en directo. Si se fijan, lo primero que he hecho es la condicional disyuncional de 2. Si yo veo la proposición 2, veo que es Q o no S. Yo sé que esto es conmutativo, así es que es lo mismo poner no S o Q. Y ya que lo tengo de esta forma, sabemos que esto es lo mismo que S implica Q. Por eso aquí puse S implica Q, ¿sí? Que es nuestra condicional disyuncional de 2. Siempre tengo que poner lo que hice y explicar qué es lo que hice con los nombres de condicional disyuncional de 2. Y se fijan, si yo tengo que S implica Q y se dio S, entonces con el modus ponens yo deduzco Q. S implica Q y se dio Q, este es directo al modus ponens, se da Q. Y luego, si yo tengo que esto es cierto, le puedo agregar cualquier cosa. Por ejemplo, le agrego con adición la P. No importa si P es falsa o verdadera, esto como ya se dio Q, esto ya sabemos que es cierto. ¿Sí? Y otra vez, si yo tengo P o Q implican R y se dio P o Q, entonces por el modus ponens entre esta 7 y la 1, yo tengo la R, ya tengo R que se dio. Y entonces ya entré en contradicción. Ya tengo R que está en la proposición 3 y no R, perdón, que está en la proposición 3 y R. Entonces, en ese momento, yo ya procedo a decir que esto se cumple, que sí es cierto que no S es una consecuencia lógica de las anteriores. Sin embargo, para hacerlo más, más adecuado, ¿verdad? Yo puedo hacer la condicional de que si yo ya tengo R, entonces S implica R, no importa lo que esté en S, se lo puedo agregar siempre. Sí, es una de las de los silogismos anteriores, de las tautologías anteriores, porque si R ya es verdadero, si S es falso, esto sigue siendo verdadero, y si S es verdadero, pues sigue siendo verdadero, no importa, ¿verdad? Y si yo tengo ya que S implica R, ¿sí? Y de aquí con el modus tollens que le quito, sí, le quito entre la 3 y la 9, ¿verdad? Yo ya sé que esto se lo puedo agregar. Y yo tengo que tener lo de la contradicción, la no R, ¿sí? Entonces, si yo tengo S implica R y se dio no R, lo que concluyo es no S. Esto ya sería el fin del proceso lógico, pero estos dos pasos siempre los emitimos. En realidad, en las demostraciones en los libros van a llegar hasta aquí y van a decir, en cuanto encuentran la contradicción, ya no hacen las otras dos operaciones. ¿Por qué? Porque ya estas son de rutina. Si yo tengo R, que es la contradicción, entonces siempre le puedo agregar algo en la forma condicional, ¿sí? Y entonces, en donde entró con contradicción, yo hago que concluya la anterior. Entonces, esto que le voy a agregar siempre es lo que quiero concluir en su forma negada. Y cuando ponga esta negada por el modus tollens, me va a salir esto negado y habré hecho la comprobación. Entonces, nos quedamos en realidad hasta aquí,
Así es como vamos a hacer, porque estos pasos se hacen en automático. Bueno, el método condicional. Si yo tengo una serie de proposiciones phi1 hasta phi-n y lo que deseo ver que sea consecuencia lógica de esto es una condicional, por ejemplo esto, pues yo puedo nuevamente utilizar el método de reducción al absurdo y podría meter no a, la condición está negada, ¿verdad? Sí. Y puedo meter esto negado, sería no, y aquí lo voy a pasar a su forma condicional, disyuncional, condicional disyunción. Entonces tengo esto, y por Morgan tendría esto, ¿sí? Y ya está, ¿verdad? Entonces yo podré introducir esta o esta. Bueno, tendría que introducir las dos y cualquiera de las dos se vale, ¿no? O las dos también. Entonces, en el método condicional, lo que decimos, como lo que tengo que demostrar es esto, y esto solamente es verdadero si A es verdadero, cuando A es falso, pues lo que sea sigue siendo verdadero. Entonces, deseo concluir una condicional. Lo que voy a hacer es meter como premisa auxiliar la P. ¿Sí? Se fijan que es lo mismo que estoy haciendo con reducción al absurdo. Yo puedo meter la P, la primera. El antecedente lo puedo poner como cierto y no hay problema. ¿Sí? Entonces, lo que hacen en este método es introducir esa premisa auxiliar, que es la P, y tendríamos que concluir Q. ¿Sí? Esto es verdadero porque, como les digo, esto es cierto, de acuerdo a Morgan. Entonces yo puedo introducir A, o sea, la antecedente, que es lo que estoy introduciendo como esto. Y si yo llego a demostrar Q, fíjense que yo también debo introducir la negación de este. Entonces tendría una contradicción. ¿Sí? Entonces, en este proceso, no es necesario, en ese otro método no es necesario hacer todo explicitado en la reducción al absurdo, sino un pedazo. De todas maneras, voy a hacer lo que dice este método y les voy a hacer notar que es en realidad de estar por debajo un reducción al absurdo. Vamos a ver. Tengo estas tres premisas, la 1, la 2 y la 3, y deseo concluir que P implica Q. Entonces, introduzco la premisa P, que es el antecedente. ¿Sí? Y si yo implico P, ¿sí? Aquí vamos a empezar a trabajar y decimos que esto es una condicional disyuncional de 2, porque 2 es equivalente a poner P implica R. ¿Sí? Ok. Lo pongo en esto para que llegue al modus ponens. P implica R y se dio P, entonces sigo R. El modus ponens entre la 5 y la 4, ¿verdad? Ok. ¿Y qué más tengo yo? Ya tengo R. R implica, S implica Q y se dio R, entonces tengo S implica Q. ¿Sí? Tengo S implica Q y se dio S aquí en la proposición 3, entonces sigo Q. Y ahí termino mi proceso. Sí, mi proceso matemático. Y claro, puedo utilizar también el silogismo hipotético. Si que viene aquí, me introduje P y se forman Q, entonces P implica Q. ¿Sí? O simplemente la adición, ¿no?, del silogismo. Voy a regresar un poco para ver cómo le habíamos llamado a ese silogismo. Está en las tautologías, en esta. Es esta, ¿no? La condicional, que si yo tengo algo, siempre le puedo poner que cualquier otra implica ese algo que ya tenía. Y es lo que estoy haciendo en esta. Le habíamos llamado C, entonces se llama C, pues de 8, ¿verdad? Es la condicional de 8. Entonces lo sigo ahí. Ya tengo. Si ustedes quieren seguir esto con hacer la conclusión negada, tienen que meter como premisa auxiliar la A, y tendrían que hacer una premisa auxiliar también. Le voy a poner 4 bis o 4', que sería no B, que sería en este caso no Q. ¿Sí? Y empiezo el procedimiento, y se fijan, cuando tienen Q y no Q, entraron en contradicción. Entonces ya terminaron. Es lo mismo, el procedimiento lo hace un tanto más corto, pero es lo mismo que está por debajo. Bueno, nada más un teorema: si la P se le llama hipótesis, la Q tesis. Si P es verdadero, entonces Q es verdadero. Por supuesto que no vamos a probar en el caso que P sea falso, porque si P es falso,
No importa lo que venga después, será verdadero y no hay necesidad de hacer la demostración de ese caso. Bueno, también se puede automatizar un tanto las técnicas de demostración con el principio de resolución. El principio de resolución tiene este tipo de cláusulas, cuando yo tengo L o Φ1 y no L o Φ1, fíjense que lo que cambió fue esta. Entonces yo resuelvo y digo que esto es igual a Φ1. Pueden hacer la tabla de verdad de esto y verán que esto es igual a Φ1, ¿sí? Entonces, una forma de implementarlo prácticamente es cuando yo quiero demostrar que psi es una consecuencia lógica de phi. Entonces, lo que voy a hacer es hacerlo por contradicción. Pero, además, cada una de esas cláusulas, yo sé que esto tengo que demostrar que esto y esto y esto implican esto. Entonces, por contradicción tengo que demostrar que Φ1 y Φ2, etcétera, y la conclusión negada implican vacío, ¿verdad? Implican contradicción, ¿sí? Pero lo que me está pidiendo el principio de resolución es esta forma, que sean puras conjunciones de disyunciones. Entonces, cada una de ellas, y la negación de ella, que es la que tengo que introducir, deben quedar en la forma normal conjuntiva. Es decir, una conjunción, como lo dice el principio de resolución, de disyunciones. Entonces, para llevarlo a esa forma, lo que tengo que hacer es cambiar cuando yo tengo Φ1, sí, solo sí, Φ2, si yo tuviese esa forma, lo tengo que cambiar por estas dos. Y si yo tengo una condicional, la cambio por esto, y si se fijan, ya habría conseguido, en este caso es no Φ1 o Φ2, y no en este caso es la misma, no Φ1 o Φ2, pero ya habría conseguido una conjunción de disyunciones. Si tengo negaciones, pues tengo que reducirlo a que cada negación afecte solo a una literal. No puede haber una negación de paréntesis, ¿sí? ¿Y cómo lo hago eso? Pues aplico De Morgan. Y puedo aplicar distributividad entre ellos. Y ya cuando termine, habría conseguido una forma como esta, que es una forma normal conjuntiva, y aplicaré el principio de resolución a estas formas. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo. Tengo Φ1 y Φ2 y Φ3 y psi acá, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo tendría que demostrar, ¿verdad? De acuerdo al que esto es una tautología. Y lo que dice la reducción absurdo, que cuando introduzca y la conclusión negada, será una contradicción. La conclusión es P implica no U. Entonces, esta es la forma de disyunción, es esta. Y si yo lo niego porque tengo que meter la conclusión negada, por De Morgan tendría P y U. Si se fijan, es lo que estoy introduciendo aquí al final. Sí, tengo todo esto y ya. Entonces, ahora empiezo a aplicar el principio de resolución. La literal que cambia es la que reduzco. Si yo tengo esa cláusula, no P o Q, y tengo P, aquí sería no P o Q, la literal que cambia es P, entonces nomás reduzco a Q. Esto se puede ver en mi principio de resolución como es, si se fijan, por lo regreso a su forma normal que nosotros tenemos de pensar del modus ponens. Si es P implica Q y se dio P, reduzco Q, ¿sí? Y aquí no Q o R, y tengo Q, reduzco R. Voy a utilizar ahora la Q que resolví con esta que está aquí. Y luego tengo no R o S, que es la que sigue, y tengo R, reduzco S, y luego con esta otra cláusula reduzco U, y ya tengo U. Tengo no U, perdón, aquí está. Tengo no U, y tengo U, entró en contradicción mi sistema, y entonces, como entró en contradicción, sí es cierto que esto es una consecuencia lógica de esto, o este segundo renglón es una tautología, ¿sí? Esa es la forma en que se utiliza. Es muy mecánico, se puede automatizar, pero lo que necesitamos llevar primero es a la forma normal conjuntiva todo mi sistema. Ahora, ¿qué tan automatizable es esto? En realidad no podemos llevarlo a un algoritmo porque yo estoy generando siempre nuevas premisas y estas nuevas premisas también se pueden utilizar como cualquier método se deben utilizar o se pueden utilizar como cualquier método de demostración. Pero al hacer algoritmos de aquí puedo hacer que cicle o lo programo mal y no me encuentre una respuesta, no haya con qué decidir. Y no es que no haya decisión, simplemente el algoritmo queda ciclado.
Bueno, esas son las técnicas de demostración con lógica proposicional. Y aquí hay un ejemplo que lo deberán de seguir en casa. Y lo que toca es ver la lógica de primer orden. Bueno, antes de ver la lógica de primer orden, veremos los últimos ejemplos de cómo un texto se puede llevar a proposiciones y cómo puede hacer demostraciones ahí también. Es para soltar un poco más esto de la demostración. Aquí tengo un texto que dice que si el mayordomo es el asesino, entonces se pondrá nervioso cuando lo interroguen. Y el mayordomo se puso nervioso cuando lo interrogaron. Por lo tanto, el mayordomo es el asesino. Ese, por lo tanto, es la conclusión, ¿verdad? El mayordomo es el asesino. Y yo te estoy preguntando, ¿la inferencia es correcta? Bueno, vamos a llamar que la proposición P es el mayordomo es el asesino. Q, el mayordomo se pone nervioso cuando lo interrogan. Y entonces tenemos esta inferencia. Si se fijan, la primera es, si el mayordomo es asesino, entonces se pone nervioso cuando lo interrogan. Eso es P implica Q, de acuerdo al nombre que le hemos dado a cada. Y luego nos dicen que sí se puso nervioso, entonces sí ocurrió Q. Y me están diciendo que se dedujo que el mayordomo es el asesino. Y si se fijan, esto no es correcto, ¿sí? Porque el ponens nos dicen que P implica Q. La que nos deben dar para que yo pueda hacer alguna deducción es P. Y entonces podría deducir Q. O la otra que me podrían dar es P implica Q. Lo que me pueden dar es no Q. Y yo puedo deducir no P. Pero esta forma no. Porque lo que está haciendo esta forma es como si me dijeran que Q implica P. Y se dio Q. Entonces sí que sigo P. Pero no me están diciendo esto. Me están dando lo contrario en mi texto. Entonces esto es erróneo, ¿sí? Bueno, aquí dice que no es cierto que seas afortunado e irracional. Y sabes que si resuelves el problema serás afortunado. Además, no puede ser que seas racional y no des solución al problema. Y debemos concluir que eres afortunado si solo si eres racional. Bueno, otra vez poniendo algunos nombres a las proposiciones. Dice, no es cierto que seas afortunado. Bueno, la proposición eres afortunado y obviamente esto será negación de P, ¿verdad? Lo otro es que eres racional, ¿sí? Y la otra parte es que resuelves el problema. Entonces se fijan, cuando ustedes dicen, no es cierto que seas afortunado y racional, no es cierto que seas afortunado e irracional, ¿verdad? Como aquí es racional, aquí es negación de Q y es racional. Y luego, si resuelves el problema serás afortunado. ¿Sí? Si resuelves el problema, que es R, entonces serás afortunado. Ok, aquí está. Y luego la última, no puede ser que seas racional y no des la solución al problema. Aquí está Q, que eres racional, y no da solución al problema, que es la negación de R, y no es cierto eso. Y lo que debemos concluir es que P implica, P sí solo sí Q. ¿Sí? Entonces, vámonos por el método directo. Si tengo el método directo, lo que voy a hacer es a demostrar esto. No tengo que meter ninguna premisa auxiliar. Y lo que voy a hacer es, bueno, si tengo la 1, la proposición 1, fíjense, lo único que hice es aplicarle Morgan, que es no P o Q. ¿Sí? Y después de aplicar Morgan, le apliqué la condicional disyuncional, que es P implica Q. ¿Sí? P implica Q. ¿Sí? Luego le apliqué Morgan a la 5. ¿Sí? Y esa Morgan a la 5 es no Q o R. Y si le aplico luego la condicional disyuncional, es Q implica R. ¿Sí? Ya. La condicional disyuncional, esto es Q implica R. Y luego, sí, el silogismo hipotético se acaba de usar porque P implica Q y Q implica R. Seguimos la cadenita y es pero desde aquí para acá, perdón, es aquí con la 3, ¿verdad? Es Q implica R y R implica P. Entonces es Q implica R, es Q, la R queda en medio, se desaparece y me queda P. Q implica R. El silogismo hipotético entre la 7 que acaba de hacer y la 2. ¿Sí? Y bueno, ya está
otra vez aquí P implica Q y Q implica P, entonces llegamos a lo que queríamos demostrar. Se fijan, cuando yo hice esto, apareció esta forma. Esta forma es una parte de esto. Y luego, cuando yo empecé a hacer esta otra parte, que no Q o R, sí, lo puse en la condición adicional Q o R, y me valí de esta y de la 2, y me llevó a Q implica P, ¿sí? Ya tengo la otra que están aquí. Entonces ya nomás hice la unión de ellas con la conjunción y bueno, la equivalencia que está ahí. Y ya demostré que sí es cierto. ¿Sí? Aquí está la misma, pero lo voy a hacer de dos formas. Lo voy a hacer con resolviendo esta y resolviendo esta. Las dos, y tienen que resolverse las dos. Y las dos tienen que hacer la demostración. Como son condicionales, meto como premisa auxiliar la P en este caso, ¿sí? Y vuelvo a hacer lo mismo, el Morgan de 1, y luego lo pongo a condicional disyuncional. Y entonces tengo P, implica Q y se dio P, se sigue Q. Ya pasó la primera que tengo que llegar a esta, ya pasó. Y ahora en el caso contrario meto la Q, que es la premisa auxiliar, hago el Morgan, ¿sí? ¿Cómo se llama? De la 3, aquí es un Morgan de 3, ¿verdad? Y luego puedo hacer la condicional disyuncional. Aquí hay un corrimiento de las 5, ¿no? Hago el condicional disyuncional de las 5 y ya llega un ponens, ya nada más que si tengo que Q implica R y se dio Q, entonces se sigue R, ¿verdad? Y luego ya nomás, ya que tengo R, hago el ¿cómo se llama? El ponens, que si R implica P y se dio R, se sigue P, ¿sí? Y ya terminé. Entonces, introduje como premisa auxiliar esta y llegué a esta. Introduje como premisa auxiliar esta y llegué a esta. Se dieron los dos casos, entonces se tiene este caso, ¿sí? Es otra forma de hacer la demostración que ya aquí era directa y aquí fue utilizando el método de demostración de condicional, ¿sí? Y lo hice aprovechándome que esto es equivalente a P implica Q y Q implica P. Entonces lo descompuse en los dos casos y demostré los dos casos. Bueno, en este ejemplo se tiene que María llegará en el tren de las 4 o en el autobús de las 6. Si se fijan, en este punto tenemos la disyuntiva y tenemos entonces que María puede llegar en el tren de las 4, lo convertimos en una proposición, y María llegará en el autobús de las 6 es otra proposición. Y continuamos. Aquí dice si María llega en el tren, y ya lo habíamos visto, entonces no lo intentamos convertir en una proposición. Y dice que no podrá ir al concierto. Entonces lo convertimos en una proposición. En este caso, en vez de decir que no podrá ir al concierto, pues pondremos que podrá ir al concierto y simplemente lo vamos a negar posteriormente. La siguiente dice que si María toma el autobús, que también ya la tenemos aquí arriba, no hay por qué ponerla. Tampoco llegará al concierto, que también lo tenemos arriba y no hay que poner la nueva proposición. Y ahora dice, si María toma el avión, esto es una nueva proposición, no hemos visto que hubiese alguna que María tomase el avión, la incluimos. Sí, si María toma el avión, llegará a tiempo al concierto. El concierto ya también fue puesto, no hay que hacer nada y queremos concluir que María no ha tomado el avión y no ha podido llegar al tiempo al concierto. Es decir, queremos ver si esta última parte es una consecuencia lógica de lo que está arriba. Vamos a poner todo esto en nuestro esquema de demostración de diferencia lógica para ver qué pasa. Si se fijan, primero tengo que María llega en el tren de las 4 o en el autobús de las 6. Eso sería que ocurre P o Q, ¿sí? Aquí tenemos P o Q. Y dice que si María llega en el tren, entonces no puede ir al concierto. Entonces, si llega en el tren es P, implica no R, porque no puede ir al concierto y aquí tenemos que ir al concierto. Ahí tenemos P implica no R. Y así vamos armando las proposiciones. Si María toma el autobús, tampoco llegará al concierto. Si María toma el autobús, tampoco llega al concierto. Y si María toma el avión, sí llega al concierto, ¿no? Si María toma el avión, sí llega al concierto.
y se pide la conclusión de que no ha podido tomar el avión y no llega al concierto. Aquí está, no toma el avión y no llegó al concierto. Bueno, vamos a hacer esta primera demostración directo. Tenemos el silogismo disyuntivo de 1, 2 y 3. Si se fijan, aquí P implica no R, Q implica no R, y se dio P o Q, o sea que alguna de estas dos fue verdad. Entonces lo que nos dice el silogismo disyuntivo, entonces que o esta es verdad. Y aquí hemos dicho que eso pasa, una o la otra. Pero si se fijan, tenemos exactamente la misma proposición, no R o no R. La tabla de verdad de esta es la misma que de esta y es una O, entonces hay una idempotencia ahí y nos queda no R. La tabla de verdad de estas dos es igual a no R, por eso podemos concluir no R aquí. Y bueno, si tenemos que S implica R y se dio no R, entonces lo que es cierto, no S. Y se fijan, aquí ya tenemos no R y no S, que es lo que queremos demostrar. Ya nomás lo unimos y pues ya quedó. Ya está la demostración que andamos buscando.